voluntad de Dios para hacernos entender hasta este tiempo. Y desde aquel momento ya existía lo que se llama instrucción o Torah. Bueno, y dice, bueno, y miren, entró en el mundo por el hombre, ahora dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, que significa la muerte, el hombre que se rebela contra Dios pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No significa acá que ese pecado es un veneno o un virus que les contagió a todos. Es un modelo a seguir. El modelo a seguir fue que el padre daba instrucción y el hombre la rechazaba. El padre daba instrucción y el hombre la rechazaba. El padre daba instrucción, el hombre la rechazaba. El padre daba instrucción, ese fue el modelo a seguir. ¿Y por qué Abraham cae de Adán? Porque con Adán comenzó, porque antes de Adán no había ningún hombre a quien se le pueda culpar de pecador. Entonces, ese es lo que pasó a todos los hombres. Ese modelo a seguir. Dios ordena, el hombre desordena o falla o no cumple. Bueno, antes de la ley. Ahora Pablo ya enfoca su mente en otro punto. Recuerden, él no le está hablando a ignorantes. Él no le está hablando a gente que no conoce Torah, que no conoce lo que es la influencia de ir en contra de la Torah. Él está hablando a personas conocedores. Antes de la Torah había pecado en el mundo, pero donde no hay Torah no se inculpa de pecado. Bueno, lo que Pablo acá explica fácilmente, ¿no? Antes que vengan los mandamientos por leyes establecidas, así como se puede decir, reglamentadas, como fue en el monte Sinaí, ya el hombre ya había pecado, dice. Y la pregunta es, ¿por qué había pecado? Miren, ¿por qué había pecado? Porque el hombre transgredía lo que Dios le decía, pero no había reglamentaciones. Era una relación Dios, Elohim, hombre, el Todopoderoso con el hombre. Pero el hombre se rebelaba. Y el Padre le daba su gracia otra vez. Se levantaban hombres de gracia, como Noé, después como Abraham, como Isaac, Jacob. Ellos fueron hombres que se levantaron para seguir la voluntad de Dios. Pero hay otros que se rebelaban en el mundo. Pero donde no hay Torah, no se inculpa de pecado. Ahora, veamos lo que dice en esta versión, una traducción viviente. Podemos entrar ahí, ¿no? Ahí. Una traducción viviente. Ahí no me entra. Ahí hay que tener costadito, sí, así ya está reservado. Está ahí, ¿no? Bueno, el versículo 13 dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Fíjense que ahí dice se entregara la ley. Ya pecaba. La palabra pecaba quiere decir que ya transgredía. Entonces, ¿qué ley lo que transgredía? Las leyes que el Padre le daba a su pueblo, a sus seguidores. Por eso, no puede haber pecado si no existe instrucción. Ahora, acá está hablando de las instrucciones reglamentadas ya. Es lo mismo que yo acá en mi casa pongo leyes. Bueno, Samuel va a barrer el patio, Josué va a barrer la sala y Caleb va a limpiar el comedor. Esas son instrucciones, pero no las reglamenté. Pero cuando vos te vas, no sé, en una empresa de trabajo, el jefe o los directores ordenan, bueno, estas son las reglamentaciones en esta empresa. Fulano de tal, ahí ya es diferente, ¿no? Tiene otro enfoque. Igual que cuando se establecen leyes ya en un gobierno. Bueno, estas leyes todavía no estaban. Empezaron a estar cuando el pueblo ya era pueblo. Cuando eran un patriarcado, solamente se instruía así oralmente. Bueno, para que podamos entender este punto. Bueno, a ver si nos alcanza el tiempo para avanzar en esta parte. Volvamos a Reina Valera. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa que reinó la muerte? Reinó, significa que el mundo estaba gobernado por un sistema que se apartaba del Padre. El mundo estaba controlado por un sistema, reino significa poder, dominio, por un dominio que se iba en contra del Padre. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se acuerdan? Primero fue el diluvio, después gente que se rebeló, después guerra, hasta que aparece un hombre de fe llamado Abraham
Abraham tiene su hijo Isaac, Isaac Jacob, Jacob tiene las 12 tribus, ellos van a Egipto, en Egipto se multiplican, luego Dios, el Todopoderoso, les aparece y a través de Moisés ellos regresan nuevamente a la fe que el Padre había establecido. Todo esto para hacernos entender el plan del Padre. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque ¿qué fue lo que pasó en el tiempo de Moisés? Ahí ya las leyes estaban reglamentadas, por lo menos para el pueblo hebreo. Pero antes, igual el pueblo estaba separado por no obedecer al Padre. ¿Por qué dice igualmente? Porque a partir de las leyes reglamentadas estarían separados por no seguir estas leyes reglamentadas. No sé si me entienden. Antes estaban separados por no seguir la voz de Dios. Ahora están separados por no seguir las leyes reglamentadas. Aunque dice que no se inculpa de pecado. Para el legalismo tal vez no se inculparía de pecado, pero en la conciencia delante del Padre, sí o sí, voy a ser culpable. Bueno, esto es para que podamos entender este punto. Bueno, a ver, voy a avanzar un poco. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, siempre la gente dice que ven, donde hay mucha ley, abunda el pecado. No es que abunda el pecado. Lo que la ley hace, lo que la ley hizo en el tiempo de Moisés, es mostrar cómo estaba viviendo el pueblo. Cuando el pueblo vive sin instrucciones, piensa que está haciendo bien las cosas, cree que está haciendo bien las cosas. Cuando alguien superior le pone reglas, le pone instrucciones para que pueda desarrollar una vida correcta, ahí se ve que estaba viviendo mal, ahí se da cuenta que estaba haciendo las cosas incorrectas. Claro, nosotros en un país donde no se reglamenta el andar con cinturón de seguridad, la gente anda sin cinturón y sin problema. Pero cuando si en un país donde casi nadie usa cinturón, aparece un reglamento, hay que usar cinturón, entonces muchas personas van a darse cuenta que estaban andando, que están haciendo mal. Porque ahora, ¿por qué hay que usar cinturón? Y se va a explicar, porque esto. Entonces cuando se reglamenta una ley, entonces las personas empiezan a entender, estaba caminando mal, estaba haciendo mal. Ahora van a hacer correctamente. Más cuando el pecado abundó, ahora, ¿qué es sobreabundó la gracia? Que quiere decir que la ley no es algo que me hizo entender que yo estaba caminando mal, que yo estaba haciendo mal las cosas. Y ahora puedo hacerla bien. Ahora puedo hacerla correctamente. Por ejemplo, sociedades que menosprecian a sus padres, sociedades que menosprecian a sus ancianos, a sus abuelos, si se vuelven a la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a los ancianos, respeta las canas. Entonces esa persona, ¿de qué se va a dar cuenta? Que estaba viviendo, transgrediendo lo que al padre le agrada. Va a descubrir su pecado. Va a darse cuenta que estaba mal. ¿Pero para qué? Para que pueda cambiar su corazón. O sea, ¿por qué el Padre te trae la ley? No para condenarte primeramente, sino para enseñarte tus transgresiones. Cuando vos no conoces y te revela su instrucción, es para que vos puedas conocer y a partir de ese momento tu vida cambie, y a ese cambio se llama sobreabundó la gracia. Porque a partir de ahora tu vida es diferente. Tu vida se maneja de una forma correcta. Entonces, más gracia que eso, ¿qué querés? Más gracia que eso, ¿dónde vas a encontrar? Bueno, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué el pecado reinó para muerte? Otra vez, ¿qué es pecado? Vivir en contra de lo establecido por el Padre. Entonces hay un sistema, hay un poder que te aparta del Padre. Reinó, recuerden, siempre la palabra reinar significa poder, sistema, gobierno, control, para que te aparte del Padre. Bueno, a través de esa influencia. Así también la gracia, ¿qué quiere decir la gracia? El entendimiento, la sabiduría, el poder comprender, el haber salido de ese sistema, reine
por la justicia. La gracia quiere decir que a partir de ahora lo que va a controlar mi vida va a ser las cosas correctas que el Padre me ha enseñado, que el Padre ha puesto en mi corazón. Reine para justicia, para vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Una vida que viene de lo alto. Y mediante Yeshua HaMashiach. ¿Por qué el apóstol Pablo le usa a Yeshua HaMashiach como mediador? Porque las enseñanzas que él está difundiendo son enseñanzas que él recibió de los apóstoles que recibieron de Yeshua HaMashiach. O sea, Pablo nos está haciendo entender que uno de los propulsores de regresar a la Torá, de regresar a la vida correcta, como dice la Escritura, fue el apóstol, fue el Mesías Yeshua. Por eso dice mediante Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Eso era típico en el judaísmo. Tener un maestro, tener alguien en quien enfocar tu creencia. No era común decir, no, yo me comunico directamente con el Creador. Eso no era una práctica que tenían los israelitas. Y si hoy en día existe muchos movimientos que tienen esa práctica, es una práctica moderna y nueva. Ahora 6, nos queda todavía tiempo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta todo esto, pues miren que hice un resumen del capítulo 5. El capítulo 5 puede ser todo 2 días de capítulo, pero yo solamente quise resumirlo para entrar en estos versículos que quiero tocar ahora acá. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que algunos entendían, este era en el movimiento romanizado, en el movimiento helenístico, que mientras más malo vos sos, Dios tiene más misericordia de vos. Porque ve tu debilidad, porque ve tu carnalidad, porque ve que sos débil, que no podés hacer lo correcto. Yo no puedo hacer lo bueno, dice alguno. Y es que a mí no me sale lo bueno, que hagan lo bueno lo que pueden. Entonces, perseveraremos en rebelarnos contra el Padre. La palabra perseverar, ¿qué significa? Caminar, avanzar, continuar, seguir. Eso es perseverar. Yo voy a continuar haciendo las cosas que desagrada al Padre solamente para que siempre me diga, te perdono, hijo mío. No. Una vez que yo aprendí, entendí, conocí lo que es el amor del Padre, la gracia del Padre, la instrucción del Padre, yo no puedo volver a caminar en ignorancia. Para que la gracia abunde, dice, perseveraremos en el pecado. Esto es para aquellos que piensan que el Padre siempre me va a dar la esperanza. Siempre me va a dar cuando realmente yo la busco y la anhelo en mi corazón. No cuando yo me deleito contradiciendo su palabra. Hay que entender bien esta frase. En ninguna manera, porque lo que hemos, y acá aparece otra vez esta palabra, muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Creo que es la que usamos como título, ¿no? ¿Verdad? Muerto al pecado. ¿Cómo está nuestro título? Muerto al pecado. Lo que hemos muerto al pecado es. ¿Cómo viviremos aún en él? Ahora, miren, acá entra lo que les dije hace rato, el famoso, no está el horno para bollo, o Henry Caballurezá, o se enciende el ojo del caballo. Acá sale la palabra muertos al pecado. Muertos al pecado. Muertos, nosotros entendemos, como dije hace rato, una persona que deja de respirar, que ya no su corazón no late, su cerebro no funciona. Pero en el mundo espiritual, ¿qué significaba muerto? Le expliqué hace rato. Por eso arrancamos con Adán. Significa estar separado, apartado, dividido, desmembrado también puede ser. Entonces, según el apóstol Pablo, nosotros hemos, a ver, ¿dónde está? Muerto al pecado. Ahora, vamos a cambiar esta palabra muerto. Nosotros nos hemos separado, apartado, desmembrado, no sé si puedo usar esa palabra, nos hemos alejado, hemos salido, hemos corrido, hemos salido del pecado. A ver, vamos a ver la nueva traducción viviente, como dice. Por supuesto que nosotros hemos, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Sabes? Dice igualito, no hay diferencia. Entonces, cuando está hablando de que por qué no podemos seguir caminando
pecando o en el pecado o en las transgresiones, porque a través de la palabra que hemos aprendido, a través de la enseñanza que hemos recibido, o sea, las transgresiones se dividieron de nosotros. Si antes para mí era normal robar, mentir, matar, cuando me enseñaron que a Dios no le gusta eso, que eso no está en la voluntad de Dios, que el Eterno aborrece la mentira, aborrece el matar, el odiar, el cometer pecados terribles, y mi corazón entendió y aprendió, ¿cómo se entiende que entendió mi corazón? ¿Cómo se entiende que yo capté eso? Me alejé, me aparté, me separé, así como está, acá está mi termo, y Aguampa se apartó. El entendimiento, por eso hablaba mediante Yeshua HaMashiach, mediante el entendimiento, yo estaba en el mundo del pecado, en el mundo que se opone a la voluntad de Dios, y ahora me aparté. Antes estaba apartado de la voluntad de Dios, supongamos que este es Dios, ¿no? Antes estaba apartado de Dios. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en el mundo del pecado. ¿Qué es el mundo del pecado? El mundo donde la gente se aparta de la voluntad del Padre. Se opone a lo que el Padre quiere. Y bueno, una vez llegó el entendimiento a través de Yeshua, a través de los apóstoles, a través de la gracia del Mesías. Entonces yo no quiero más estar acá. Yo ahora estoy con el Eterno. Recibo la guía del Eterno. ¿Me están captando, no? Creo que sí. Entonces, eso es muertos al pecado. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que dice que entendió que lo que al Padre le agrada es seguir su instrucción, seguir su Torah, siga caminando en contra de la Torah? Entonces, la persona simplemente está todavía en este sistema. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué significa? ¿Cómo seguiremos haciendo lo que al Padre le desagrada? ¿Cómo seguiremos caminando en contra? ¿O no sabéis, y acá salen más frases célebres, no sabéis que los que hemos sido bautizados en el Mesías, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense qué palabras tan complicadas. Nueva versión internacional. Esa leímos, ¿no? Bueno, entonces, creo que versículo 2 dice. Ahora sí, dice el versículo 2. Entonces no escuchan del bautismo nada, ¿no? Bautizados en Cristo. Bueno. Ese ni acá se grabó, ¿no? Bueno. Bueno. Vamos de nuevo entonces. A ver. Vamos de nuevo. Es importante eso. Menos mal que acá yo estoy mirando, ¿no? Estoy viendo acá. Bueno. O no sabéis que todo lo que... Bueno, esta parte nuevamente, como le estaba diciendo, así como muertos al pecado, no significa que dejó de vivir, sino que se separó. Miren, se separó. Nada del bautismo, dice Fidel. Se separó. Separación. Muerto significa separación. Ahora, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en ese muerto? Lo que yo estaba explicando, qué es lo que representa, qué significa hemos sido bautizados. ¿Qué es bautizado? Inmersión, sumergido, tevilá en la cultura hebrea. Eso representa un momento en que todos aceptan salir del sistema. O sea, en el caso de los hebreos, la tevilá generalmente era cuando ellos muchas veces, por ejemplo, cuando querían ir al templo y hacer alguna ceremonia, entonces ellos tenían que hacer ¿cómo se puede decir? Un rito de purificación, sumergiéndose en el agua para dejar todas las inmundicias que le acompañan y entrar como 0 kilómetros ante la presencia del Padre. Entonces, cuando Juan el Bautista, eso estaba diciendo, ¿no? Que cuando Juan el Bautista reclamaba acerca de el tiempo se ha cumplido, arrepentíos, cuando él decía así, él le estaba diciendo al pueblo, salgan del sistema, vuelvan a la palabra, vuelvan a la Torah, vuelvan a la instrucción del Padre. Eso él estaba diciendo. Eso es lo que quería que el pueblo entienda.
Y por eso muchos que se acercaban decían, ¿qué haré yo? Los publicanos, ¿qué haremos? Nosotros los cobradores de impuestos, creo que son lo mismo, ¿no? ¿Quién otro era acá? Los soldados, ¿qué haremos? Los ricos, ¿qué haremos? Y Juan que le decía, el soldado no maltrata a la otra persona, el cobrador de impuestos cobre lo justo, el rico déle al que no tiene. Entonces, ¿qué era bautizarse? Era salir de ese sistema corrupto y aceptar lo que ahora vos estás escuchando, regresar a las promesas del Padre. Y como acto simbólico, se sumergían en el agua, porque el agua no purificaba el corazón. El agua purificaba, o sea, el agua era un símbolo de que tu conciencia estaba siendo lavada. Como nosotros necesitamos bañarnos para tener limpieza para todo momento, entonces necesitamos también la palabra para que limpie nuestro corazón. Regresen al Padre. ¿Se acuerdan que le preguntaron a Juan el Bautista? ¿Eres tú el Mesías? ¿Por qué bautizas? Le dijeron. ¿Por qué haces que el pueblo deje el sistema ya? ¿Qué nos entrega? Y dijo, yo hago que ustedes salgan del sistema. Yo los bautizo con agua, pero viene detrás de mí alguien que va a ser más poderoso. ¿Qué quiere decir? Que les va a hablar sobre lo que va a producir cambio en sus vidas. Y se refería a Yeshua. ¿Y qué es lo que Yeshua hablaría? Lo que está relacionado con la Torá. Eso es lo que Yeshua decía. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, versículo 3, bautizados en el Mesías Yeshua? ¿Qué significa? Vamos a cambiar esta palabra. Todos los que hemos salido del sistema con o gracias al Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa muerte? Yeshua fue el primero en salir del sistema. Yeshua también, cuando comenzó su ministerio, se acercó a Juan el Bautista y, ¿se acuerdan? Que Juan le dijo, ¿por qué tú vienes a mí? Yo tengo que ir a ti, tú eres el gran maestro. No, pero primero tengo que salir del sistema. Se tiene que cumplir toda justicia. Una persona que vive rodeado del sistema que se opone al Padre, una persona que camina conforme a la oposición al Padre, no puede ser libertador. O sea, ¿cómo le puedo decir? Si vos sos parte de este mundo, del materialismo, del pecado, de ir en contra de la voluntad del Padre, entonces ¿cómo puede ser alguien que predicaba o habla sobre este tema? Entonces Yeshua, ¿cómo podía convertirse en libertador si él primero no salía? Entonces la prueba número 1 de que él salió del sistema es que vino ante Juan el Bautista y se sumergió. Entonces yo estoy dejando ese sistema. ¿Y qué pasó en ese momento? De acuerdo a la explicación de la Biblia, una voz del cielo sale y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenle. No sabemos si eso fue cierto o no fue cierto, pero la Biblia narra que así ocurrió. Probablemente en ese momento Yeshua estaba siendo elegido para ser el que lleve el mensaje de restauración a todo el pueblo. Y eso era su muerte. Él está muriendo y también se aplicaría en Yeshua literalmente. Porque por esa convicción y por ese mandato que el Todopoderoso puso en su corazón, Yeshua iría hasta la cruz. Para que todo lo que enseñó y compartió y transmitió llegue a los corazones y libere los corazones de las personas. Así la Biblia nos está diciendo. Amén. Bueno, eso es bautizado en el Mesías Yeshua. Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos, ahora, otra palabra chocante, ¿no? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí hay un montón de palabras que Pablo lo resume para el buen entendedor, pero como nosotros muchas veces estas palabras nos complican, es un poco difícil. Primero, ¿qué es ser sepultados? Para el pensamiento hebreo, una nueva vida arranca cuando vos plantás una semilla
y crece. Por ejemplo, cuando ellos van a labrar una tierra, ellos ven que hay muchas plantas, todo desordenado, higos allá, vid allá, olivos allá. Entonces, así no funciona. Entonces, ¿qué hacen ellos? Destruyen todo, labran, traen el arador y rompen, sacan piedra y dejan la tierra planita. Nada, despojan todo. Es como exterminan todo. Y luego agarran la semilla de cada, de la uva, del higo, del olivo, y en buen orden la empiezan a sembrar. Y sepultan. Para ellos sepultar quiere decir va a salir algo mejor. Va a surgir algo positivo. Entonces cuando dice somos sepultados, no está hablando literalmente en ese momento de sus vidas. Está hablando de su sistema pasado. Nuestra vida vieja fue sepultado, fue terminado. Todo lo que hemos aprendido con Yeshua, con la Torá, con la instrucción del Padre, es para que todo lo que antes estaba desordenado muera. O sea, sea sepultado, se quede abajo, se aplaste. También antes, cuando querían construir una ciudad nueva, en la antigüedad ellos destruían todo, destruían todo, y la ciudad antigua convertían en base. Y encima de la ciudad antigua edificaban otra ciudad nueva. Lo sepultaban. Dice que en Jerusalén, por ejemplo, hay varias ciudades que quedaron sepultadas. Entonces, cuando dice somos sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es sepultado? Nuestra vida vieja terminado. ¿Qué es bautismo? Hemos salido de ese sistema. Todo eso, ¿por qué dice en Yeshua? Porque Él fue quien nos enseñó. Es nuestro maestro. Siempre hay que tener en cuenta que cada frase que usa bautismo, muerte, sepultado, no lo tomen como simbolismo de que Yeshua hizo todo eso y yo también lo hice. No. Todo eso representa lo que Él nos enseñó. El que persevera hasta el fin será salvo. El que no toma su arado, como era que decía, y mira hacia el frente, no puede estar conmigo, dice. El que no es conmigo, desparrama. Y una frase que Pablo utilizó en Gálatas, con Yeshua, el Mesías, estoy juntamente crucificado, dijo. ¿Qué hablaba él ahí? ¿Él estaba literalmente crucificado? No. Era una forma simbólica de decir, así como Yeshua fue crucificado por haber enseñado esta palabra que a mí me abrió la mente, así yo también estoy crucificado. ¿Qué quiere decir? Su palabra abrió mi mente. Yo no puedo seguir más este sistema. ¿Y qué dice después? Y ya no vivo yo, dice, sino que el Mesías vive en mí. ¿Pero qué es el Mesías vive en mí? ¿Qué es lo que vive del Mesías? Lógico, lo que aprendí, lo que me enseñó, lo que me reveló. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, quien me amó y se entregó por mí. Así dice. ¿Qué fe? En la creencia que tuvo. Confío en Él. Y podemos ser ciegamente seguidores del Mesías. Podemos ser seguidores fanáticos del Mesías. Oh, Yeshua, Mashiach. Sin entendimiento, sin comprender el valor que tiene, lo que puso en mi corazón, su enseñanza. Nosotros no queremos ser seguidores fanáticos de Yeshua. Queremos ser discípulos. Que la enseñanza que Yeshua nos dio resplandezca y que se basen en lo que el Padre puso. Las palabras que yo las hablo, no las hablo, sino el Padre puso en mí. Así dice. Bueno, entonces, entendimos, muerto al pecado, ¿qué quiere decir? El pecado está en el sistema que se opone al Padre, que se opone al Todopoderoso. Nosotros ya hemos salido de ese sistema. Estamos apartados. No podemos perseverar en ese camino. Y bautizados en el Mesías significa que separados, apartados. Por eso cuando Yeshua les dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que, ¿qué cosa? Creyere. ¿Qué cosa creyere? Este evangelio, esta besorá, esta instrucción. Y después, fuere bautizado. Será salvo. ¿Qué era salvo?
ya no pertenecerá a este sistema, sino que pertenecerá al reino restaurado mesiánico del Eterno. El reino que el Todopoderoso va a establecer. Eso es ser salvo. ¿Y por qué siendo bautizado, ¿no? Creyera y fuera bautizado? Porque bautizado no simplemente significa meterse en el agua. Significa dejé este sistema. Nosotros hicimos la tevilá el domingo, ¿no? Con algunos hermanos. Y ellos mencionaban 3 palabras cuando entraban en el agua. La primera, me arrepiento de haber errado con los mandamientos. Muchas veces por ignorancia, otras veces por rebelde. Me arrepiento. Hago teshuvá. Quiero salir de este sistema por el cual he vivido. Esa es la primera palabra que ellos mencionaron ahí cuando hicieron la tevilá. Y segunda palabra, quiero creer ahora todo lo que aprendí de mi maestro, de la Torá, de la instrucción del Padre. Ya no quiero seguir esos pasos antiguos, quiero seguir este camino. Quiero caminar las sendas que el Todopoderoso ha establecido a través de nuestros apóstoles, nuestro Mesías. Esa es la segunda cosa que dijeron. Y tercera palabra que mencionaron antes de sumergirse en el agua, quiero pertenecer al reino restaurado del Mesías. Quiero heredar esas promesas. ¿Se acuerdan del ¿cómo se llamaba? El hombre que murió en la cruz. Acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Él quería ser herederos. Herederos. Ahí uno se sumerge en el nombre de quien puso en nuestros corazones estas cosas, que es Yeshua HaMashiach. Nos sacó de ese sistema corrupto. Nos enseñó el camino de la Torah. Y nos promete un reino restaurado. En su nombre nos sumergimos en el agua para seguir los pasos que Él nos enseñó a través del Todopoderoso. Amén. Eso es lo que la Biblia representa. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice ahí? Andemos en vida nueva. Lo que pasó con Yeshua, el que Yeshua haya muerto, porque literalmente sí Yeshua murió y resucitó, ¿para qué? Yeshua murió y resucitó para que yo crea que algún día yo voy a morir y resucitar. ¿Cierto eso, no? Pero acá ¿qué dice? Para que andemos en vida nueva. ¿Dice así o no dice así? Versículo 4. Para que andemos en vida nueva. Andemos. El objetivo por el cual nosotros creemos, hermanos, la Torá, creemos en Yeshua, creemos los apóstoles, estamos escuchando ahora la palabra en esta hora, es porque queremos andar en vida nueva. ¿Qué significa eso? Eso es lo que significa muertos al pecado, bautizados en Cristo Yeshua. Eso es andar en vida nueva. Aunque alguna persona anda diciendo, yo ya no tengo más pecado, soy justo, santo, perfecto, sin mancha, pero su vida sigue siendo igual o peor. O uno dice, yo ya me sumergí en el agua 10,000 veces. Hice la tevilá en el nombre de Yahshua, o Yahoshua, o Yahshua, o Yahajoshua. Pero su vida no cambia. Su vida sigue siendo la misma. Misma que va en contra del Padre. Sigue siendo gobernado por un sistema opositor al Todopoderoso. Entonces, no funciona. Y versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, atienda bien, todo esto es simbolismo, fue crucificado. ¿Cuándo nosotros fuimos crucificados? Yo le pregunto, ¿cuándo? Nunca.
juntamente con Él. Pero en la fe, en Yeshua, creemos que toda esa creencia antigua que se iba en contra del Padre, murió en la cruz. Por eso Pablo decía, en la cruz fue clavado todas nuestras transgresiones. Todos los decretos, dice, que no era contrario. Todo lo que impedía que nosotros sigamos al Mesías. ¿Y por qué dice que yo también fui crucificado? Porque mi mente clavó todo esa corriente negativa. Viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, ahora aparece otra palabra acá, cuerpo del pecado. Cuerpo somos nosotros. El pecado es el que transgrede los mandamientos. Cuando mi mente está gobernado por un sistema que se opone al Todopoderoso, mi cuerpo ¿cómo actúa? Mi cuerpo actúa en conformidad con lo que mi mente tiene. Y si mi mente tiene pensamientos opuestos a la Torah, a la palabra, a Yeshua, a todo lo que la Biblia nos enseña, ¿cómo va a actuar mi cuerpo? Va a actuar como cuerpo del pecado, como del, que quiere decir que tiene poder el sistema sobre mi vida. Pero dice acá que juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, dice ahí, sea destruido. El cuerpo del pecado, ¿quién era? Ese cuerpo que estaba siendo controlado por este sistema, sea destruido, a fin de que no sirvamos más, otra vez aparece la palabra, al pecado. ¿Y quién es el pecado otra vez? Aquí representa al sistema que se opone a la voluntad del Todopoderoso. Ese es. Y finalmente, 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Otra vez, acá ¿qué significa la palabra muerto? No quiere decir que le mataron a este tipo y ahora es justo, no. El que se separó de este sistema, dice acá, ha sido justificado del pecado. El pecado ya no te puede más chantajear. Ahora, ¿qué otra vez sería el pecado? El sistema que se opone al Todopoderoso ya no me puede molestar ni hinchar la pelota porque yo ya me aparté de él. ¿Me entienden? A través de la enseñanza que recibí. Sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. El versículo 8 no leí, ¿no? Versículo 8. Este me gustaría leer para terminar. Y si morimos, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado, ¿no? Y versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Atiendan bien. 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, ¿qué significa ha muerto? Dije ya, el que se ha separado del sistema, el pecado ya no le puede molestar. Ya el sistema corrupto, sistema que se maneja en contra de la voluntad del Padre, no te puede más molestar. Ya no te puede decir nada. Voy a poder caminar libremente ante de él. Antes sí, te puede decir cómo era ante tu vida, por eso dice justificado, pero ya no puede más controlarte. Pero el 8 dice, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Esta palabra, si morimos, es decir, como si aceptamos lo que hemos aprendido de él, si creemos al Mesías, si aceptamos la enseñanza del Mesías, si seguimos sus pasos, si realmente somos sus discípulos, si realmente hemos entendido que es nuestro maestro, creemos que también viviremos con él, dice. ¿Y qué es ese él? El reino restaurado, el tiempo que el Todopoderoso prometió. Pero no dice que cree y vas a vivir con él. Vas a caminar. La creencia en Yeshua es morir, apartarse del sistema para caminar, como dice acá, una vida nueva. Hay que entender bien estos puntos para poder comprender lo que el romano nos está diciendo.
Si morimos, si creemos, si aceptamos la palabra del Mesías, también creemos que vamos a ser parte de su reino. Ahora, si no creemos, probablemente nuestra mente crea o se quede en este sistema nomás. Acá nomás. Aquí no me voy a vivir todo lo que pueda. Ahora, vivir todo lo que pueda no significa que uno tiene que vivir haciendo lo incorrecto, pero el tema es que la lucha que estamos nosotros teniendo no es simplemente, como muchos están pensando, implantar a Yeshua, sellarle Yeshua, no hacerle más, no crean que queremos hacerle Yeshua céntrico o Cristo céntrico. Lo que queremos es que esa enseñanza que dejó el maestro Yeshua llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida, para que tengamos una vida nueva. Y tenemos que entender que ¿qué es una vida nueva? Una vida mejor, una vida correcta, una vida donde podemos, ¿cómo se dice? Como decía en Eclesiastés, tener buena fama que mejor perfume. ¿Qué es mejor perfume? ¿De qué te sirve pura apariencia, pura pinta, ahí nomás? Pero tu fama es desastre. Los testimonios que dejas son terribles. Mejor es la buena fama que el buen ungüento ese. ¿Qué significa buena fama? Que realmente tu vida haya dado frutos en la vida. Que pura pinta, pura apariencia no sirve. Eso decía en Eclesiastés. Y después, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas. Y en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, que dice ahí, consideraos, acá sale otra vez esta palabra, muertos al pecado. Fíjense que acá dice, consideraos. O sea, vos tenés que entender que ya está separado del sistema que se opone al Padre. No es una fuerza superior, una fuerza inentendible. No sé qué pasó. Antes era malo, ahora soy bueno. No es así. Antes me gustaba el terror, me gustaba matar. Ahora no quiero, no sé, de repente no me gusta más nada de esas cosas. Quiero ser bueno, quiero amar a mi prójimo. No es así, ¿no? Si llegó el entendimiento en tu corazón, si llegó el entendimiento en tu mente, considérate separado del sistema, pero vivo para Elohim en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. ¿Qué significa? Ahora yo me separo de este sistema corrupto, corrompido, y ahora con todo lo que aprendí, con todo lo que recibí, que ya me separé de este sistema, voy a ser vivo para el Todopoderoso. Para Él sí voy a caminar correctamente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bueno, hay muchas cosas más que podemos hablar, ¿no? Que podemos compartir. Pero este es el tema de hoy. El tema que quise compartir, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Ser parte del sistema no quiere decir menospreciar a otras personas que no entienden lo que yo voy entendiendo. Mi vida se cambia cuando la palabra llega y la gente nota con mi trato hacia ellos. De acuerdo al trato que yo tengo hacia las personas, la gente empieza a notar realmente esta persona cambió. No es por andar diciéndoles malditos pecadores, malditos paganos, no es así. Lo que pasaba muchas veces en el sistema judaizante, que ellos no debemos obligarlos a cumplir la ley para que sean salvos. Querían imponer, querían forzar. Me gustó mucho el sistema de lo que pasó con Pedro, que él no entendía lo que pasaba, pero el Padre estaba moviéndole para que él pueda abrir su corazón hacia otras personas que no tenían la misma cultura ni creencia que él, pero que el Padre también los amaba y le invitaba a ser parte de su comunidad. Mucho costó para que Pedro pueda cambiar este corazón. El apóstol Pablo también, después de más de 10 años, comprendió que nosotros con sistema religioso,
con sistema humillante, no podemos ganar los corazones de las personas. Nuestra vida cuando cambia, dice que se convierte en luz. ¿Qué quiere decir? Cuando hay oscuridad en el mundo y tu vida es luz, la gente quiere acercarte, quiere acercarse, ¿no? Para aprender. Bueno, ya, hasta aquí. Hoy, gracias al Todopoderoso por permitirnos una vez más compartir su palabra. Eh, Estamos siempre escudriñando las escrituras cada miércoles. Están invitados para invitar también a otros y también entrar a nuestra página, suscribirse y también darle like y así ayudarnos, ¿no? A aprender. También pueden dejar preguntas en la caja de comentarios, ¿no? Los sábados tenemos también reunión a las 16:30 horas, hora paraguaya, donde estamos estudiando Hechos. Y miren que estudiando, no sé si ya estudiando la escritura 2 o 3 veces, el libro romano me viene otra vez ese deseo de estudiar completo, desde uno hasta el final, porque es un libro interesante, es un libro, como dice, no tiene nada de desperdicio, ¿no? Hay muchísimas cosas, y ya aunque ya lo estudiamos años anteriores, pero no estaría mal una versión modernizada, actualizada, con nuevos entendimientos, ¿no? Para fortalecer nuestra fe. Entonces, shalom.